Me llena de orgullo estar esta noche en Medellín, en Antioquia, en esta tierra, mi tierra también. Me complace, señor secretario general, recibirlo en Colombia, un país resiliente, grande, un país que ha sorteado históricamente muchas adversidades, pero siempre las sabe convertir en la más vigorosa de las oportunidades. Me complace muchísimo que hoy tengamos la Asamblea número 49 de la Organización de los Estados Americanos, porque fue precisamente en Colombia, en 1948, cuando se sintió esa voz firme en el continente, llamando al multilateralismo, y donde se hizo grande también la presencia de un célebre colombiano como fue Alberto Lleras Camargo. En alguna de sus primeras intervenciones, como secretario general de esta naciente organización, expresaba que el multilateralismo era el antídoto a la violencia continental, que el multilateralismo era una forma de constructivismo y que a través de las relaciones de los estados podríamos sortear cualquier adversidad común. Por eso, hoy debemos rendirle un homenaje a la Organización de Estados Americanos, pero sobre todo un homenaje a lo que ha sido su evolución histórica. Porque desde la Carta de Derechos, que definió los lineamientos en el continente, el sistema interamericano también ha servido para marcarle a todos los ciudadanos una pauta homogénea de la defensa irrestricta de los derechos humanos y de los derechos que tenemos todos en una sociedad que reclama airadamente la consolidación de la democracia. Por eso, señor secretario, cuando hablamos del sistema interamericano, tenemos que hablar de sus grandes hitos. Tenemos que hablar de la Carta de San José. Tenemos que hacer referencia a ese documento guía que sirvió como gran fuente de inspiración a lo que sería después el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que con sus primeras jurisprudencias, como lo fue Velázquez Rodríguez, le marcó también a las dictaduras las limitaciones y le marcó también a los gobiernos que autoritariamente pretendían arrebatarle a los ciudadanos el pleno ejercicio de su expresión para demostrar que en este sistema nadie se iría con la suya y ningún ciudadano quedaría expuesto a la vulnerabilidad de la persecución. También hay que destacar que entre los instrumentos importantes de esta organización, como lo fue el Compromiso de Santiago o la Declaración de Quebec, se le dio vida a lo que sería después la Carta Democrática Interamericana, naciente en un día trágico como fue el 11 de septiembre del 2001, pero que nos ha servido a todos en el continente para decir que las dictaduras siempre, siempre tendrán nuestro rechazo. Y que esta sea también la organización, señor secretario, para destacar que en ese entorno de multilateralismo es cuando más debemos reclamar hoy ante la sociedad que esta organización debe ser cada vez más cercana, más propia para el ciudadano y que ejerza a plenitud la convicción de que la diplomacia sin principios es hipocresía. Por eso esta organización está llamada en esta asamblea a hacer esa gran reflexión. ¿Cómo innovamos en el multilateralismo? ¿Cómo nos fortalecemos en los principios? ¿Cómo afirmamos los instrumentos para ponerle fin a las dictaduras? ¿Y cómo podemos entre todos sortear las amenazas comunes? Es por eso que quisiera hacer una referencia a lo que son los retos del sistema interamericano hoy en día. El principal de ellos son las dictocracias que mutan fácilmente a dictaduras. Regímenes que pretenden invocar derechos, promoviendo siempre la lucha de clases para acabar aniquilando la expresión libre de los medios de comunicación, la separación de poderes, la iniciativa empresarial, que además cabalgan sobre la satanización de los sectores productivos
y lo que es aún más peligroso, terminan a través de la figura electoral consolidando las más brutales formas de opresión a todos los ciudadanos. Ese es un reto que tenemos hoy, apreciado secretario, y hoy tenemos que llamar las cosas por su nombre. La Organización de Estados Americanos y el sistema interamericano debe ser capaz de denunciar a tiempo las dictocracias, porque por años se miró al costado cuando se estaba destruyendo a través de esa figura a Venezuela y que se ha convertido en la más brutal de las formas de opresión. Y por lo tanto, todos, absolutamente todos los presentes, no podemos mirar a la hontanancia o a la lejanía lo que realmente está ocurriendo. Nuestro deber es la dictadura finalizada, nuestro deber es la dictadura doblegada y nuestro deber es la libertad del pueblo venezolano. Otro de los retos que tenemos en el sistema interamericano tiene que ver con la migración, porque la consecuencia fehaciente y evidente que ha dejado la dictadura en Venezuela ha sido la más grande de las crisis migratorias que conozca la historia reciente de América Latina. Son más de 3 millones de ciudadanos que han salido de su territorio, errantes, persiguiendo un refugio, el alimento, el acceso a la salud. Son muchos los que han cruzado los puntos fronterizos de nuestro país, que ya tiene más de 1.300.000 ciudadanos venezolanos que están en el territorio buscando oportunidades, que han llegado con los huesos casi quebrados por la ignominia del frío o que han estado prácticamente padeciendo de la angustia famélica. Hoy debemos, entre todos, también ser capaces de elevar la atención de esa crisis migratoria y de obrar con fraternidad, porque esa ha sido la actitud del gobierno de Colombia, apreciado secretario Almagro. Colombia ha recibido con fraternidad a los hermanos venezolanos, porque en los momentos de tragedia no se puede apelar ni a la xenofobia ni a la restricción. Es allí donde nos tenemos que hacer grandes y es allí donde tenemos que demostrarle al mundo que América Latina tiene en la fraternidad una forma de hacer diplomacia. Por eso me siento también en el deber de hacer un llamado en este encuentro multilateral para que entre todos reflexionemos sobre las medidas articuladas que se requieren en materia migratoria para hacerle frente a esta crisis. Colombia ha hecho lo propio y lo seguirá haciendo. Sabemos que hay dificultades fiscales y sociales. Basta simplemente con reflexionar que hasta hace 1 año y medio Colombia era un país libre de sarampión y que el año pasado fueron más de 460 casos reportados porque la dictadura dejó de vacunar a sus niños en los últimos años. Para nadie es una mentira que muchos cruzan a la frontera y llegan a los hospitales buscando atención, pero que al no estar asegurados y al recibir la atención debida terminan generando una deuda que se acumula. Sabemos todas esas presiones, pero también estamos a la altura histórica de entender que si hoy mostramos fraternidad en la política migratoria, cuando llegue la reconstrucción de la libertad, los lazos que se habrán creado serán indelebles, indisolubles y fortalecerán para siempre la relación entre los pueblos. Pero que quede claro también hoy que esa actitud que ha tenido Colombia también es para invitar al resto del continente a que tengamos un estatus temporal de protección migratoria que le dé el acceso a esos ciudadanos a todos los bienes de manera temporal y servicios de manera temporal para aliviar esa crisis migratoria, apreciado secretario. Hoy debemos en el multilateralismo hablar de los derechos humanos y entender que en la protección de los derechos humanos están valores que todos debemos abrazar, pero también debe ser esta la oportunidad para hacerle un llamado al sistema interamericano, y es que se pueda renovar, que se pueda modernizar y que pueda asumir también, dentro de sus causas naturales hacia el futuro, tener capacidad sancionatoria
a grupos ilegales, a grupos armados, a grupos opresores que también son violatorios de los derechos humanos. Si damos ese paso en el sistema, lo habremos fortalecido para enfrentar a las amenazas que están presentes en todos nuestros países. ¿Cómo no hacer referencia como un reto a la seguridad hemisférica? Donde está también presente el reto del narcotráfico, donde tenemos las maras, donde tenemos la trata de personas, el tráfico de especies y muchos delitos más, incluyendo a los graves delitos de cuello blanco, a esa corrupción que carcome las instituciones y que amenaza también la viabilidad de muchos de nuestros estados. Hoy, señor secretario, debe servir esta discusión sobre la innovación para que entre todos fortalezcamos los sistemas judiciales de nuestros países, que trabajemos con las altas cortes para que la justicia sea más cercana al ciudadano, para que tengamos más expedientes electrónicos y para que de la mano con la justicia dobleguemos cualquier forma de criminalidad. Ese es el llamado que también queremos hacer en esta reflexión sobre el multilateralismo. Y permítame, señor secretario, también hacer una mención importante al tema medioambiental. Latinoamérica tiene gran parte de la selva tropical del mundo. Es un paraíso amazónico. Es un paraíso que tiene riqueza en la biosfera marina. Solamente un país como Colombia tiene el 50% de los páramos del planeta. Y lo que yo quiero invitar a la organización es a que tengamos en esta discusión de su modernidad y los pasos a seguir, nuevas herramientas de carácter de coordinación de políticas públicas y una gran declaración para la protección de los derechos ambientales. Hoy, señor secretario, la apuesta tiene que ser por las energías renovables no convencionales, por la calidad del aire, por los vehículos eléctricos, porque tengamos una economía circular bajo los principios de reducir, reciclar, reutilizar y también bajo esa tesis de producir conservando y conservar produciendo. Propongámonos avanzar en esas materias y que muy pronto tengamos una declaración interamericana integral para la protección del patrimonio ambiental de nuestros países. Yo quiero hacer un hincapié sobre lo que nos espera a nosotros con Venezuela. Quiero hacer esa mención especial. Hemos denunciado conjuntamente los atropellos de la dictadura. Usted, señor secretario, asumió una tarea que muchos jefes de Estado le pedimos, que acompañara la denuncia que presentamos hace unos años ante la Corte Penal Internacional, y felicitamos su reporte y su valentía. Felicitamos además que hoy tengamos 9 jefes de Estado en esa causa y que se sigan sumando muchos más. Felicitamos además a toda la organización por haber dado un paso trascendental al reconocer al representante legítimo del presidente Guaidó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, porque esa es la demostración que el fin diplomático de la dictadura ya empezó y ya es una realidad en todo el continente. Me siento también en el deber, apreciados amigos, de plantear cómo está Colombia en su entorno actual y frente a su participación en el sistema interamericano. Hace casi un año, cuando estábamos empezando el gobierno, nosotros fuimos claros en advertir muchas de las adversidades, no con sentido quejaminoso, ni mucho menos con sentido revanchista, pero sí con la posibilidad de hacer un corte de cuentas y saber que el país se encontraba amenazado con más de 208.000 hectáreas de coca y también amenazado porque esa coca se estaba tornando cada vez más en el combustible de emergentes grupos armados que querían repetir la trágica historia en muchas regiones que por años el terrorismo realizó inmisericordiamente. También fuimos claros en reconocer que se necesitaban transformaciones económicas, que la excesiva carga tributaria para el desarrollo del sector privado
lo que estaba haciendo era retardar nuestro proceso de crecimiento. También fuimos claros en manifestar que necesitábamos una economía que creciera, que atrajera inversión, que le diera esperanza a la juventud que quiere emprender con instrumentos innovadores para desempeñarse con éxito en la cuarta revolución industrial. Manifestamos también que existían elementos de fragilidad en los procesos de reincorporación, pero que ahí iba a estar el compromiso de este gobierno. Y por eso le planteamos a nuestro país esa conjugación de políticas que se traducen en la ecuación de legalidad más emprendimiento igual equidad. En tan solo 10 meses, señor secretario general y apreciados cancilleres, en tan solo 10 meses le hemos mostrado al país que entendemos que la reincorporación de quienes han dejado la violencia es una tarea necesaria. Nosotros, después de 20 meses de implementación, cuando asumimos el gobierno, tan solo nos encontramos con 2 proyectos productivos colectivos aprobados. Hoy tenemos 25 que le llegan a más de 1.200 excombatientes para hacer esa transición a la legalidad. Después de 20 meses de implementación, cuando empezó nuestro gobierno, apenas 2 planes de desarrollo con enfoque territorial se habían materializado. Hoy tenemos los 16 y son más de 400.000 millones de pesos en obras de planes de desarrollo territorial, lo que hemos puesto al servicio de las comunidades que fueron flageladas durante muchos años en 170 municipios del territorio. Y en tan solo 10 meses podemos también decir con muchísimo entusiasmo que nosotros hemos puesto en marcha un programa de obras por impuestos que llega también a esos lugares con más de 247.000 millones invertidos. Eso demuestra que la paz no está en los discursos, que la respuesta a los territorios no está en los documentos, sino en la verdadera voluntad de construir la paz con legalidad, y eso es lo que queremos para el pueblo colombiano. En la lucha contra el narcotráfico también hemos sido claros desde el punto de vista de la legalidad. Vimos cómo en los últimos años se habían multiplicado las áreas sembradas, cómo se habían reducido los grupos de erradicación manual y cómo se habían doblegado las herramientas necesarias para ser contundentes frente a ese flagelo. Hoy, 10 meses después, podemos decir que hay avances, como quedó constatado hoy cuando salió el informe de la Oficina del SAR Antidrogas de los Estados Unidos, que ha monitoreado ese trabajo de corresponsabilidad y de coordinación y ha dicho que por primera vez en 6 o 7 años se da una reducción, pero adicionalmente por primera vez en ese lapso dejaron de crecer los cultivos ilícitos, y esto nos motiva a seguir adelante en esta lucha, porque nosotros no queremos una sociedad capturada por el narcotráfico. Lo propio ocurre con la violencia contra los líderes sociales. Nos duele, nos acongoja y nos mortifica. Nos llega a sacudir el alma cuando vemos esos hechos miserables y execrables. Hechos que se venían cometiendo de tiempo atrás y que hemos tratado de enfrentar, y ya tenemos reportes de la Fiscalía General de la Nación, validada con distintas fuentes, que muestra una reducción en esos crímenes. Pero no es suficiente. Nosotros queremos llevar esa cifra a 0, no solamente con los líderes, sino con cualquier colombiano, porque nosotros queremos defender la vida y la dignidad humana como esencia de una nación democrática. En esa tarea de legalidad, señor secretario, existe lo propio en la lucha contra la corrupción. En tan solo 10 meses pusimos en marcha una directiva presidencial para que todas las declaraciones de renta de los altos funcionarios del Estado, empezando por el presidente de la República, estuvieran abiertas al escrutinio de la ciudadanía. Pusimos en marcha con el liderazgo de la señora vicepresidenta un decreto que le pone fin a los pliegos sastre en las licitaciones y que acaba el amaine y el amañe de muchas normas de contratación para favorecer a unos pocos. Hay muchos avances, pero faltan muchos más. Se requieren más avances normativos, se requiere seguir perseverando y lo seguiremos haciendo, porque la lucha contra la corrupción es la lucha de nuestro tiempo y es la lucha moral de las nuevas generaciones que reclaman la pulcritud y la transparencia en la gestión de la administración pública.
En esa combinación, donde podemos hablar hoy de emprendimiento, hay un país que crece, que redujo las tarifas tributarias para que llegue más inversión, para que podamos tener más emprendimiento juvenil. Y eso nos ha traído una economía que luego del lánguido crecimiento del 2017 de apenas 1.4%, cerramos el 2018 en los últimos 2 trimestres del año con un crecimiento cercano al 2.8%, y ya para este año tenemos expectativas de superar el 3.5% por encima del promedio regional y del promedio mundial. Y óigalo bien, secretario, logramos en armonía traer una inversión extranjera directa que tan solo en el primer trimestre de este año superó el 68%. Tenemos jóvenes emprendedores que hoy atraen a los grandes fondos de inversión, y hemos visto en esta ciudad grandiosa, laboriosa, innovadora y creativa surgir el primer centro para la cuarta revolución industrial en más de 1.800.000 ciudades, una de las 5 ciudades del mundo, y la primera en un país hispanoparlante está en la ciudad de Medellín, en una ciudad que quiere siempre ser motor de transformación económica. Todo esto ocurre en simultánea con las transformaciones en equidad. Un gobierno que hace un llamado permanente a que cerremos las brechas, a que como podamos ampliar las expectativas de inversión, también nos preocupemos por los derechos de los trabajadores, logrando el aumento real del salario mínimo más alto en 25 años, y también firmando con el apoyo de la ministra Alicia Arango el primer pacto por el trabajo decente, donde se sentaron las centrales obreras, el gobierno nacional y el sector privado, porque entendemos que allí hay un pilar de la transformación social de nuestros países. Todo esto ocurre cuando podemos ver este año los primeros 80.000 jóvenes de familias de escasos recursos llegar a la universidad pública gratuitamente. Cuando llegan las primeras 40.000 familias que dejarán de ser arrendatarios eternos para convertirse en propietarios. Y hacemos estas transformaciones sociales, pudiendo entregarle a la red de salud no solamente más recursos, sino tener el más alto presupuesto para ese sector en la historia de nuestro país. Y también hacer ese llamado a la conciencia ambiental, porque en tan solo 10 meses de gobierno hemos logrado sacar adelante la mayor expansión porcentual en la historia de nuestro país en la presencia de energías renovables no convencionales, y ya hemos asegurado un salto de más del 300 o 400% para que nuestro país vea en las energías limpias una forma de conectarnos a los valores éticos de una sociedad que reclama la protección de la naturaleza como parte de nuestra ética y de la ética contemporánea. Hemos hecho apuestas grandes que en las próximas semanas se verán reflejados en la firma de la primera ley de carros eléctricos. Para apoyarlo a usted, alcalde Federico, en su lucha constante por la calidad del aire en nuestro país. Hemos puesto en marcha la campaña Artemisa para que luchemos contra la deforestación y protejamos esos 59 parques naturales que tiene nuestro país, con más de 20 millones de hectáreas, para llegar a cero deforestación en esos lugares y al mismo tiempo avanzar hacia el pago por servicios ambientales. Estos son cambios que están ocurriendo en Colombia. Y los traigo hoy a colación, señor secretario general, porque Colombia en la OEA piensa globalmente y actúa localmente. Y recuerda también a los ciudadanos ilustres de este país que han estado en la silla que usted ocupa. Siempre recordaremos la valentía de Alberto Lleras, que enfrentando el pensamiento convencional de algunos, que fueron protectores ideológicos de lo que sería la dictadura cubana, él se paró en su momento y la supo denunciar y supo mostrarle a Latinoamérica que cuando se trata de oprimir libertades no podemos jamás doblegarnos en los principios porque le concedemos a la dictadura su más rápido avance. Siempre lo recordaremos como uno de esos grandes colombianos que estuvo en la Organización de Estados Americanos. Y por supuesto también recordamos la presencia en la organización de César Gaviria, quien promovió muchas iniciativas, muchas de las cuales hoy siguen vigentes. Pero hoy quiero hablarle a usted como jefe de Estado y le quiero hablar también como amigo. La OEA no es solamente la fortaleza institucional que tenga. La OEA también es el liderazgo de quien está al frente. Y el liderazgo se ve en tomar causas y posiciones, porque los que pasan por la Secretaría General
tratando de complacer todas las voces, terminan dejando una gestión lánguida y prácticamente sin ningún legado vigente para las generaciones futuras. Usted le ha mostrado al continente, secretario Almagro, que usted defiende los principios democráticos, que usted enfrenta las dictaduras, que usted llama las cosas por su nombre, y quiero hoy, apreciados cancilleres, formalmente, en nombre de Colombia y como presidente de este país, solicitar que se considere desde ya, de cara al año 2020, la reelección de Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos. Considero, apreciado secretario, que los grandes debates de la región, como lo planteé esta mañana, no están en las discusiones bizantinas de izquierda y derecha. Son más profundas porque las grandes divisiones están entre demagogos y pedagogos. Los demagogos que quieren siempre promover el odio, que siempre quieren estar promoviendo la protesta antes de la propuesta. Debemos ser los que todos los días no estemos buscando el aplauso transitorio, sino la transformación estructural. Los que muchas veces debemos asumir decisiones impopulares, pero necesarias para la conducción de vida de los estados. Y sobre todo, los que tengamos ese compromiso con la democracia, con las libertades económicas y con la iniciativa de libertades empresariales. Esa es la razón por la cual estamos hoy acá. Esa es la razón de nuestro entusiasmo. Esta es la razón por la cual hoy en esta tierra, recordando ese himno antioqueño que hoy no entonamos, apreciado gobernador, pero que los que somos hijos de esta tierra lo tenemos en el corazón. Aquí tenemos que apreciar eso que dice el himno, esa libertad que perfuma las montañas de esta tierra, porque la libertad, como lo dice nuestro escudo, lo acompaña el orden, y eso es lo que nosotros soñamos para el continente americano. Borges, ese gran intelectual, ese gran hombre de letras, decía que ser colombiano es un acto de fe. Y sí, los que somos colombianos tenemos siempre ese acto de fe, porque nos une más la grandeza de este país que cualquier tipo de adversidad. Y hoy usted está en una ciudad que supo doblegar al narcotráfico, que supo enfrentarse a la mafia, que supo surgir vigorosa y convertirse en lo que es hoy, un centro que reúne a las grandes mentes del continente, a los grandes líderes del continente para soñar con el futuro. Alberto Lleras, apreciado secretario, dijo alguna vez que la OEA es lo que los Estados miembros quieren que sea. Yo creo que eso ha evolucionado y la OEA debe ser lo que los pueblos quieren que sea, una institución de principios, cercana al ciudadano, una institución que eleve la voz de los que no tienen una voz clara, una institución que sepa estar a la altura de enfrentar cualquier tipo de ignominia de Estado y en cabeza de las dictaduras. Por eso hoy, apreciados amigos, puedo decirles que en esta edición número 49, cuando hablamos del futuro, la OEA que estamos llamados a construir y que empieza su construcción en Medellín, es la OEA innovadora que defiende irrestrictamente la democracia y que le apuesta a la transformación social de nuestros pueblos. Muchísimas gracias.